Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas este hermoso camino de mesa. Este camino tiene 40 centímetros de ancho. Vamos a utilizar lana en grosor 4 o grosor medio. La cantidad no se las puedo precisar porque depende del largo que cada quien le quiera dar a su camino de mesa. En mi caso, este mide 1 metro de largo y utilicé 200 gramos de lana. Lo vamos a tejer con agujas de 5 milímetros y bueno, ya saben, como siempre, tener a la mano sus tijeras y cinta métrica. Para tejer el camino de mesa yo voy a utilizar las agujas de 5 milímetros, pero para montar los puntos esto es opcional. Si quieren pueden poner dos agujas de 3 milímetros juntas y ahí montamos los puntos. Esto para que nos quede bien flojita la primera vuelta y que no se frunza el principio de la labor. Voy a montar 66 puntos porque la puntada que vamos a utilizar utiliza un número de puntos múltiplo de 9 y le voy a dejar 6 puntos de orilla o 6 puntos de margen a cada lado. Entonces por eso es que necesito 66. 9 por 6, 54 más 12, 66 puntos. Pero esto es porque yo voy a poner 9 motivos. Si alguien quiere ponerle más motivos o menos motivos, bueno, pues ya saben, el múltiplo de la puntada son 9, más la orilla, los bordes, que yo voy a dejar 6 puntos de cada lado. Para saber de qué tamaño debe ser la hebra que deje al lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material, yo lo que acostumbro a hacer es enrollar la lana, en este caso en las dos agujas juntas de 3 milímetros, tantas veces como puntos necesite. Así que voy a enrollar 66 veces. Ahí está, 66 veces. Entonces ya sé que este es el largo de hebra que tengo que dejar para que no me sobre ni me falte material a la hora de montar los puntos. Entonces, como les dije, con las agujas así puestas dobles, vamos a montar. Cada quien los puede montar como sepa, como le guste, como se acomode. Yo lo hago de la siguiente manera por si le sirve a alguien. Con el hilo que va a la madeja, que es el que tengo en la mano derecha, hago un aro, lo introduzco por las dos agujas, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, ahora saco el aro de las agujas y tiro. Ya formé el primer punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por las agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Llevo dos, aro, lazada, saco y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 66 puntos. Ahora que ya montamos los 66 puntos, simplemente vamos a sacar una de las dos agujas y entonces los puntos nos quedan muy flojitos. Así los queremos para tejer la primera vuelta con comodidad. Ahora sí, tomamos la aguja de 5 milímetros y vamos a empezar a tejer. Fíjense bien, vamos a dejar el primero y el último puntos, van a ser puntos de orilla. El primero de la vuelta siempre lo vamos a deslizar de derecho y el último siempre lo vamos a tejer de revés. Siempre, en todas las vueltas. A esos les vamos a llamar punto de orilla y después seguirán los puntos de borde. Entonces, vamos a empezar la primera vuelta. Esta, como es la primera vuelta, sí tejemos el primer punto, solamente en esta. Entonces, lo tejo de derecho. Y ahora vamos a continuar tejiendo de derecho porque vamos a tejer el borde de nuestro camino de mesa en punto Santa Clara. También se le llama punto bobo o punto de espuma y consiste en tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Entonces vamos a tejer esta primera vuelta y ahora cuando lleguemos al último punto, lo vamos a tejer de revés, siempre de revés. Esta fue la primera vuelta. Ahora en la segunda vuelta pues volvemos a tejer
siempre de derecho, pero acuérdense que tenemos que cambiar la aguja. Tomamos nuestra otra aguja de 5 milímetros y entonces sí, vamos tejiendo. Aquí sí ya vamos a pasar el primer punto sin tejerlo de derecho. Lo tomo de la aguja izquierda y lo paso a la derecha. Y continúo tejiendo todos los puntos siempre de derecho. Así vamos a continuar hasta que completemos 10 vueltas o la cantidad de vueltas que necesiten para que su borde tenga aproximadamente 3 centímetros y medio. Cuando terminemos esas vueltas, los vuelvo a ver. Muy bien, ya tejí 10 vueltas, mi borde mide 3 centímetros y medio. Entonces, ahora sí, ya vamos a empezar a tejer con la puntada. Es una puntada muy sencilla. Aquí tengo el diagrama. Les voy a explicar un poquito, sobre todo para aquellos que van empezando a tejer y que todavía no saben muy bien cómo leer los diagramas. Los cuadritos vacíos indican que vamos a tejer del derecho por el lado derecho de la labor y de revés por el revés de la labor. Ahora, este símbolo que encontramos aquí significa que vamos a tejer 2 puntos juntos de derecho. Al tejer 2 puntos juntos, lo que hacemos es eliminar un punto. Y este que tenemos aquí, que es el mismo pero invertido, se llama surjete. El surjete es lo mismo que los 2 puntos juntos de derecho. Se efectúa o se elabora de otra manera, pero la finalidad es la misma, eliminar un punto. Y este que se llama surjete doble, que se parece mucho al surjete, ya lo verán cuando lo hagamos, que significa que vamos a eliminar 2 puntos. Esos puntos, todos los puntos que eliminamos los compensamos con esto que se llama lazada y significa reinventar estos puntos que quitamos. Es muy sencillo, entonces vamos a ir desglosando vuelta por vuelta para que vean qué fácil es tejerlo. Vamos a empezar la vuelta número 1. Volvemos a pasar nuestro punto de orilla. Ese siempre va a ser igual, un punto de orilla. Y ahora voy a tejer 5 puntos en punto Santa Clara o punto bobo, que es que siempre van a ser de derecho. Entonces tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso les dije que íbamos a dejar 6 puntos de borde, el de la orilla y 5 en punto Santa Clara. Si a alguien les sirve, si se sienten más seguros, pueden poner ahí un marcador para que les separe siempre ese borde. Ahora vamos a empezar con la puntada. Fíjense bien. Nos indica que vamos a tejer 2 puntos de derecho. 1 y 2. Ahora vamos a tejer 2 puntos juntos de derecho. Tomo 2 puntos y los tejo juntos. Luego dice que haga una lazada. La lazada consiste en pasar la hebra de lana de aquí donde está por encima de la aguja. De aquí para acá. Esa es la lazada. Y luego me dice que teja un punto de derecho. Tejo un derecho. Luego me pide otra lazada. Vuelvo a pasar mi hebra por arriba. Y ahora me pide que haga un surjete. Fíjense bien, porque los surjetes les tienen miedo, pero la verdad son súper sencillos. El punto que sigue en la aguja izquierda lo deslizo a la aguja derecha. No lo tejo, solo lo paso. Ahora tejo el punto que sigue y el que deslicé lo monto sobre el que tejí. Eso es un surjete, así de fácil. Y luego me dice que teja 2 puntos de derecho. 1 y 2. Y ya se me terminó el motivo. Entonces, ¿qué hago? Pues me regreso y lo vuelvo a tejer igual. 2 puntos de derecho, 2 puntos juntos de derecho, una lazada, un derecho, una lazada y un surjete. Lo repetimos para que nos quede claro. Deslizo el punto que sigue a la aguja derecha. Tejo el que sigue y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí. ¿Por qué aquí hacemos 2 juntos y por qué aquí hacemos surjete? Ah, bueno, es muy sencillo. Cuando yo tejo 2 puntos juntos, lo que pasa es que la hebra
si se fijan aquí, se inclina hacia la derecha. Y cuando tejo un surjete, la hebra o la cadenita se inclina hacia la izquierda. Por eso a veces hacemos dos puntos juntos y a veces hacemos surjetes. Entonces, después del surjete, me pide que haga dos derechos. Ya está. Y se me volvió a acabar el motivo. Vuelvo a empezarlo. Dos derechos, dos puntos juntos de derecho, una lazada, un derecho, una lazada y un surjete. Paso mi hebra y ahora dos derechos y con eso terminé el motivo. Vuelvo a empezar. Dos derechos, dos juntos de derecho, lazada, derecho, lazada, surjete y dos derechos. Y así vamos a repetir constantemente estos 9 puntos del motivo hasta llegar a 6 puntos antes de terminar nuestra vuelta. Terminó con dos derechos, 1 y 2. Y en la aguja me quedan los 6 puntos del borde, entonces para facilitarlo, si quieren, esto es opcional, pongo mi marcador y ahora tejo 5 puntos en punto Santa Clara, siempre de derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el último, el que es punto de orilla, lo tejo siempre de revés. Y esta fue la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, aquí vemos todos los cuadritos vacíos. Esto quiere decir que los puntos se van a tejer todos de revés, incluyendo las lazadas que hicimos en la vuelta anterior. Esto va a pasar con todas las vueltas pares. 2, 4, 6, 8 y 10. Todas las vueltas pares simplemente tejemos todos los puntos de revés. Pero mucho ojo, porque los puntos de borde, esos sí los vamos a seguir tejiendo siempre en punto Santa Clara. Entonces, el primer punto lo deslizamos y luego tejemos 5 puntos de derecho, porque queremos que nos quede en punto Santa Clara. Terminé el borde, paso el marcador y ahora sí, todos los puntos de revés, incluyendo las lazadas. Aquí ya llegué a una lazada, pues la tejo de revés. Otra lazada, la tejo de revés. Y así todos los puntos de revés hasta llegar a los puntos de borde. Muy bien, ya llegué al borde, entonces paso mi marcador y estos puntos los tejo de derecho. 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el último punto, el de orilla, lo tejo de revés. Y esta fue la vuelta número 2. Entonces acuérdense que todas las vueltas pares, 2, 4, 6, 8 y 10, van a ser igual. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Empiezo con los puntos del borde, deslizo y tejo. 3, 4 y 5. Paso mi marcador y ahora me pide solamente un punto de derecho. Después, dos puntos juntos de derecho y luego una lazada. Doy la lazada y ahora tengo 1, 2 y 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3. Y luego me pide otra lazada y el surjete. Aquí está indicado el surjete. Entonces deslizo, tejo y monto. Y después del surjete me pide solamente un punto de derecho. Ya se me acabó el motivo, me regreso. Un derecho, dos juntos de derecho, una lazada, tres derechos, 2, 3, lazada, surjete y un derecho. Ya se me acabó otra vez el motivo, entonces vuelvo a empezar, lo hago última vez, un derecho, dos juntos de derecho, lazada, tres derechos, lazada, surjete
y un derecho. Y así continuamos repitiendo estos 9 puntos constantemente. Termino con lazada, un surgete y un punto de derecho. Paso mi marcador y hago los puntos de borde, 5 derechos y el punto de orilla de revés. Y esta fue la vuelta número 3. Hacemos la 4, que ya saben que hacemos todos los puntos de revés, a excepción de los puntos de borde, que siempre van a ir de derecho. Ahora, para la vuelta número 5, empezamos con los puntos de borde. Y ahora paso el marcador y nos pide que empecemos directamente con 2 puntos juntos de derecho. Entonces, tomo mis 2 puntos juntos de derecho y luego me pide la lazada. Y después de la lazada tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 derechos. Una lazada y un surgete. Lazada y mi surgete. Y ahora después del surgete ya se me acabó el motivo. Me regreso 2 puntos juntos de derecho. Lazada, 5 derechos. 4, 5, lazada y surgete. Y volvemos a empezar con 2 derechos, lazada, 5 derechos, lazada y surgete. Y continuamos repitiendo el motivo hasta llegar a los puntos de borde. 5, lazada y surgete. Y ahí terminamos la quinta vuelta. Paso el marcador y tejo los puntos de borde y el punto de orilla de revés. Esa fue la vuelta número 5. Hacemos la 6, que es por el revés de la labor. Empezamos con los puntos de borde y después, ya saben, todos los puntos de revés. Y terminó con los puntos de borde. 5 en punto Santa Clara y el punto de orilla. Muy bien, esa fue la vuelta 6. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la vuelta número 7. Empezamos con los puntos de borde. Paso el marcador y ahora me pide 2 puntos de derecho. 1 y 2. Ahora me pide una lazada y luego un surgete. ¿Se acuerdan que este es el surgete? Entonces ya hice mi lazada, hago el surgete. Ahí está. Luego me pide un punto de derecho y ahora 2 puntos juntos de derecho y luego una lazada y 2 puntos de derecho para terminar. 1 y 2. Ya se me acabó el motivo. Vuelvo a empezar. 2 derechos, lazada, surgete, un derecho, 2 puntos juntos de derecho, una lazada y 2 derechos, 1 y 2. Y vuelvo a empezar nuevamente. 2 derechos, lazada, surgete, un derecho, 2 puntos juntos de derecho, una lazada y 2 derechos. Y así continuamos repitiendo toda la vuelta, el motivo de 9 puntos hasta terminar antes de los puntos de borde. Lazada y terminó con 2 puntos de derecho. Y ahora ya llegué a los puntos de borde, paso el marcador y tejo
los puntos de borde y el punto de orilla. Y con eso terminamos la vuelta número 7. Hacemos la vuelta número 8, que es par, todos los puntos de revés, menos los puntos de borde. Muy bien, y ahora ya llegamos a la vuelta número 9. Empezamos, como siempre, los puntos de borde. Paso mi marcador y ahora me pide 1, 2, 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3. Una lazada, hago mi lazada. Y ahora viene el surjete doble, es muy sencillo. Paso el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha, como en cualquier surjete. Pero ahora la diferencia está en que tejo juntos de derecho los dos puntos que siguen y ahora monto el que deslicé sobre el que resultó de tejer esos dos puntos juntos de derecho. Ese es un surjete doble. Después del surjete doble me pide una lazada y luego 1, 2 y 3 derechos. 1, 2 y 3 derechos. Terminé el motivo, vuelvo a empezar. 3 derechos, 1, 2, 3. Lazada y surjete doble. Deslizo, tejo dos puntos juntos y monto el que deslicé. Lazada, perdón, y 3 derechos. 1, 2, 3. Terminé, vuelvo a empezar el motivo, lo voy a hacer una vez más. 3 puntos de derecho, lazada, surjete doble, lazada y 3 derechos. 1, 2, 3. Y así continuamos, ya saben, repitiendo nuestros motivos hasta que lleguemos a los puntos de borde. Voy en el último, surjete doble, lazada y 3 derechos. 1, 2, 3. Paso el marcador y tejo, perdón, los puntos de borde y el punto de orilla. Y esta fue la vuelta número 9. Vamos a hacer ahora la vuelta número 10, que es par, ya saben cómo la tejemos, y les digo cómo vamos a continuar. Bueno, así va nuestra labor en este momento. Ya acabamos de tejer esas 10 vueltas. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo desde la vuelta 1 hasta la vuelta 10 y otra vez de la 1 a la 10 constantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que cada quien alcance el tamaño que le quiera dar a su camino de mesa. Eso depende ya de cada quien, del tamaño de su mesa, de si quieren que cuelgue a los lados de la mesa o si quieren que quede nada más como un tapete central o un camino central sin que cuelgue. Eso ya depende de cada quien. Entonces vamos a continuar tejiendo, vamos a llegar a ese tamaño que cada quien quiere y les indico cómo vamos a cerrar la labor, cómo vamos a hacer el borde del final. En mi caso, yo ya tejí hasta 97 centímetros aproximadamente, es lo que tiene mi camino de mesa ahorita. Y voy a empezar a hacer el borde para que me quede igual que el borde del principio. Para esto voy a tejer únicamente el último motivo hasta que llegue a la vuelta número 9. Voy a hacer la vuelta número 9. Y la vuelta número 10 ya la voy a tejer como parte del borde. Entonces, esta vuelta, que sería la número 10 de la puntada, ya no va a ser la 10 de la puntada, ahora va a ser la primera vuelta del borde. Me tocaría tejerla de revés porque es el revés de la labor, pero la voy a tejer ya toda en punto Santa Clara, es decir, todos los puntos van de derecho y así voy a continuar tejiendo en punto Santa Clara hasta que complete el mismo número de vueltas que di en el borde inferior. Yo di 10 vueltas, entonces, bueno, pues ahora voy a tejer 9 vueltas y cuando empiece la 10ª voy a cerrar todos los puntos. Así que vamos a tejer.
Muy bien, ya tengo las 9 vueltas en punto Santa Clara. Voy a empezar la 10ª y ahí voy a ir cerrando todos los puntos. Ahora bien, para cerrar tenemos que cerrar tejiendo flojito para que no se nos frunza el final, el cierre. Entonces, yo les recomiendo, si alguien sabe que va a apretar el tejido al irlo cerrando, no se preocupen. Vamos a utilizar una aguja de 6 milímetros. Esta era de 5 con la que tejimos todo nuestro camino de mesa. Ahora voy a tomar una aguja de 6 milímetros y con esa voy a cerrar. Para cerrar, bueno, deslizo el primer punto igual que lo he venido haciendo siempre. Ahora tejo el segundo y monto el primero que deslicé sobre el que tejí. Otra vez, tejo el que sigue. Sigo tejiendo en punto Santa Clara, todo de derecho. Y monto el que me quedó en la aguja sobre el que tejí. Y otra vez, tejo y remato. Al utilizar la aguja de 6 milímetros, no hay pierde, me va a quedar flojito, el cierre me va a quedar como yo quiero para que no se me frunza el borde. Igual si ustedes tienen mucho control en su tejido y saben que no lo van a apretar, cierren con su aguja de 5 milímetros y seguramente que les quedará muy bien también. Todo depende del control que cada quien tenga sobre lo que hace, sobre lo que va tejiendo. Entonces vamos a terminar de cerrar todos los puntos. Y terminamos, último punto, de revés. Y rematamos. Ya está. Ahora simplemente vamos a cortar la hebra. La pasamos por esta argolla que nos quedó y jalamos. Y entonces pueden ver aquí que nos quedó parejo el remate, no se frunció, no se hizo más apretadito. Entonces, bueno, ese es un tip que les doy al que les sirva, que bueno, me da mucho gusto. Si, repito, tienen mucho control en su tejido, en lo que hacen con sus manitas, entonces no pasa nada. Pueden cerrar con su aguja de 5 milímetros. Y ahora, con ayuda de una aguja lanera, vamos a perder las dos hebritas que nos quedaron, la del principio y la del final. Enhebramos nuestra aguja y por aquí, por la parte de atrás de la labor, vamos a pasar así por varios puntos. Pasamos la aguja, jalamos, ahí está. Ahora lo jalo para acá para que no me frunza el tejido y cortamos la hebra. Escondemos la del principio de la misma manera y bueno, vamos a ver cómo nos quedó el camino de mesa. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto en tejido de crochet como en tejido de 2 agujas. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.